Vamos a continuar con la serie de respuestas, ya vamos en el número 13, tema número 13. Y este tema tiene por título, empezando con una pregunta: ¿qué significa estar crucificado con Cristo? ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? En la mañana, gracias a Dios, pudimos compartir parte del evento, ¿verdad? Divino, donde nuestro Señor Jesucristo es llevado a la cruz y donde Él habla acerca de la copa de amargura que Él bebió. Y esta tarde, ¿verdad? Quizás como un tema paralelo, no en secuencia propiamente dicho, pero sí paralelo, estaremos hablando de la cruz. Y esta semana, ¿verdad? El próximo domingo también estaremos hablando acerca de temas concernientes a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero el estar crucificado con Cristo tiene más bien atañe más a nuestra vida, Cuando Cristo estaba a punto de ir a la cruz, les dio a sus discípulos una de las más profundas declaraciones. Quizás, ¿verdad?, usted tenga un evangelio, de los 4 evangelios, tenga usted uno favorito. La verdad es que el mío es Juan. No porque yo me llame como él, ¿verdad? Pero en realidad tiene enseñanzas muy bonitas, tiene aspectos doctrinales muy profundos, pero en su contenido tiene la oración más larga de Jesucristo y su Padre. Y también, ¿verdad?, las indicaciones que da a sus discípulos desde el capítulo número 14 en adelante. Y esa declaración aparece en Juan 15:15. Vayamos a Juan 15:15. En la palabra de Dios, solamente haciendo un comentario, paréntesis, ¿verdad? Me dice la palabra de Dios que ayer en el libro de Hechos estaba Pablo disertando largamente, ¿verdad? Y que un joven que estaba en la parte alta cayó. ¿Por qué? Porque se durmió. Solamente tiene permiso de dormirse si disertó largamente. Y eso sucedió con Pablo porque se extendió hasta la segunda o tercera vigilia. Así que, pues prácticamente, hermanos, no podemos pensar que ahí sea esto, ¿verdad? Pero sin embargo, también comprendemos a veces un poco el sentido del cansancio. Pero si ponemos atención, hermanos, nuestra atención, nuestra conciencia, ¿verdad?, siempre estará aquí a la orden y poder entonces dar continuidad y seguimiento a la predicación. ¿Qué dice Juan 15:15, hermanos? Por favor, léanlo. Porque mi siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Es una declaración, hermanos, bastante importante, impactante para nosotros. Porque nosotros somos considerados siervos desde el momento que creímos y tenemos un Señor. Ese Señor es nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Pero el mismo Señor, al revelar su palabra y a darnos a conocer que Él es Dios y cómo Él da a conocer al Padre a sus discípulos, nos identifica también como amigos. Dice incluso ahí a sus discípulos: ya no os he llamado amigos por una razón, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Los amigos, hermanos, son las personas más cercanas que uno puede tener. Incluso un amigo puede ser un familiar de sangre. Quizás usted pueda decir: tengo un hermano en la sangre, y él es mi más cercano amigo. A veces esto no sucede, ¿verdad?, dentro de la familia. Pero entonces nos extendemos a aquellos a los cuales hemos depositado nuestra confianza. Puede ser entre mujeres, una mujer, o incluso un varón, que siempre estamos hablando de una relación de amistad. Pero ahí es donde aparece precisamente el significado importante de que se trata de alguien que voluntariamente deposita toda su confianza
y que además le ha aprendido a apreciar. Y podemos decir, le hemos aprendido a amarlos. En el Antiguo Testamento, hermanos, se refiere a Abraham precisamente como amigo de Dios. Es el único personaje en el Antiguo Testamento que se hace esta declaración con respecto a ser amigo de Dios. Pero en contraste, Cristo se refiere a sus discípulos como sus amigos, por un factor común. Jesús ya no les estaba encubriendo lo que habría de pasar con él y con ellos, en este punto donde ya está prácticamente a unas horas de ir a la cruz. Cuando un cristiano comprende que Jesús le considera su amigo, este cristiano debería postrarse ante tan inmerecido honor, un honor dado solamente por pura gracia. Porque en realidad, hermanos, la condición anterior que teníamos era una condición de enemistad. Y por gracia y por la sangre de Cristo, Dios ya nos considera sus amigos. Ahora, ¿usted actúa como amigo de Dios? Actúa de tal forma que puede decir, yo digo que Jesús es mi amigo y estoy dispuesto hasta la muerte para precisamente fundamentar esa convicción de amistad. En Romanos 6:6 dice así, y búsquenlo por favor. Romanos 6:6, ¿lo tienen? Déjenme ubicarme también porque lo tengo en la computadora, aquí en la tablet, pero no vaya a ser que a lo mejor le puse mal el número. No está bien. Léanlo las damas, por favor, con voz alta. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Más al pecado. Nuevamente, aquí aparece otro versículo con la introducción de que sabemos algo. Dice, sabemos esto. Quizás usted no lo ha notado, yo estoy iniciando a desarrollar una predicación con respecto a que nuestra fe es la fe más razonada, ya lo hemos mencionado. La revelación de Dios que fue dada al hombre fue dada de diferentes maneras. En el Salmo 19 sabemos que hay una revelación natural, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, la obra de sus manos. Esa revelación se le conoce como la revelación natural de Dios. Es una revelación que al hombre, por solamente cuestión lógica, entiende que lo creado debió de haber sido un diseño sobrenatural, que no pudo haber sido hecho al azar, que la información genética, que el ADN, que los organismos vivos, que las cadenas, ¿verdad?, alimenticias, que el movimiento de los cuerpos estelares no son cuestión de casualidad, no son originados por una explosión, como se afirma, ¿verdad?, todavía actualmente una teoría que está vigente y que anteriormente ni siquiera se había planteado, y esto cambia constantemente. Pero sabemos que esa, precisamente, revelación natural nos habla de un Dios creador. Pero posteriormente, Dios nos presenta una revelación, ¿verdad?, escrita, que es la palabra de Dios. Esa palabra escrita nos indica una revelación ya profunda, entera y coherente. Pero también Dios dio la oportunidad al hombre de tener una revelación verbal. Esa revelación es manifiesta en su totalidad cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra y Él da a conocer a su Padre. Así que en esta conjugación de revelaciones podemos nosotros entender que Dios, al capacitarnos con una mente que reacciona, que reflexiona, podemos entender que tenemos la fe más razonada, porque podemos escudriñar la palabra, ver los argumentos, experimentar a través de la revelación natural y poder entender el poder de Dios, lo que la Biblia misma menciona,
pero también a través de las palabras de Cristo que están reveladas en el Evangelio, cómo Dios tenía un interés especial por comunicarnos quién es Él. Así que, cuando Pablo afirma varias veces que sabemos algo, esto debe de ser una convicción de nuestra fe. ¿Y qué en este pasaje que está mencionando, qué es lo que sabemos? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con un propósito, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nos introduciremos a este versículo para entender cuál debería de ser nuestra reacción si declaramos que con Cristo estoy juntamente crucificado. Si usted lo declara así y está convencido, entonces vamos a entender que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Estas afirmaciones a considerar son las siguientes. Número 1, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. El punto no me costó mucho trabajo ni me quebré mucho la cabeza, ¿verdad? Porque ella aparece de forma natural. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. La palabra griega palaios, así como se oye, palaios, es la palabra que se traduce como viejo. En todo el Nuevo Testamento va a aparecer esta palabra cuando aparezca precisamente esta situación de viejo, ya sea de forma cronológica, por la situación biológica de una persona cuando va creciendo, ¿verdad? Cuando ya va en la última etapa de su vida, pero también significa algo inservible, es decir, también identifica, por ejemplo, un objeto que ya no sirve. Y esto lo hacemos incluso en este idioma, ¿no? Ya está bien. Como que decimos, ya está listo para ser desechado. También tiene la acepción de algo que es desgastado. Cuando usted ve sus zapatitos que ya no tienen tapas, dice usted que están viejos, ¿no? Están desgastados. Y más cuando ya tienen un hoyito por ahí. Ya están desgastados. O también algo que se va deteriorando con el tiempo. Y esto, hermanos, es de lo que nos trata de decir Pablo cuando dice que tenemos un viejo hombre, algo que para nosotros debería ser inservible, desgastado, que ya no pertenece a la nueva naturaleza en Cristo. La nueva naturaleza en Cristo es el reflejo del cual Dios nos ha dotado de una vida que debe de ser diferente. Este argumento que Pablo da es aplicable para cada creyente en esta tierra y comienza diciendo esto, lo sabemos. Es decir, no es algo, hermanos, que ustedes conozcan. Hemos enseñado, como lo hemos dicho, que la vida cristiana es una vida en la cual tenemos nosotros una fe que se nos indica razonar. Así que, hermanos, esta característica nos lleva a poder pensar y reflexionar si realmente está viviendo de acuerdo a una vida nueva o simplemente no se ha usted desprendido de ese cuerpo de muerte y lo ha crucificado con Cristo juntamente en la cruz. Dios, hermanos, nos dotó de una mente única. Ahí se procesan los pensamientos y por ende o consiguiente actuamos de acuerdo a esos pensamientos. En este versículo nuestro viejo hombre identifica, hermanos, lo que fuimos en el pasado. Identifica lo que fuimos en el pasado. Y un creyente no puede dejar de saber precisamente que nuestra vida pasada ahí quedó. Ahí nuestro entendimiento, donde en ese momento estaba entenebrecido, donde de forma ni natural ni lógica obrábamos la voluntad de Dios, porque no teníamos la luz del Evangelio que resplandeciese para nosotros. Ahí, hermanos, era entonces donde se ubica precisamente esa vieja naturaleza. Esa vida no tiene ningún vínculo con la cruz. La vida vieja no tiene ningún vínculo con la cruz. El viejo hombre es el hombre no regenerado. De hecho, precisamente en Efesios 4, 22 y 24, y ahora los varones
Lo van a leer con más fuerza porque las hermanas lo leyeron muy bien. Efesios 4, 22, 24. Otra vez, Efesios 4, 22 al 24. ¿Lo tenemos puestos de pie, hermanos? ¿Cómo dice la palabra de Dios? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado por deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Debemos nosotros entender y reconocer que tuvimos una vida vieja y pasada. Una vida vieja de la cual quizás haya algunos factores de los cuales nos llegásemos a avergonzar. De la cual podemos decir, no puedo creer que yo hubiese sido así. El viejo hombre, hermanos, es la etapa que el cristiano no debería de considerar como un patrón de vida que hay que conservar. No debemos de considerar como un patrón de vida que hay que conservar. Ahora, cuando se refiere a viejo hombre, hermanos, se refiere a los patrones pecaminosos que teníamos antes. No quiere decir que nos vamos a cambiar el nombre o que nos vamos a pintar el cabello para ser un nuevo hombre. No tiene que ver con esa imagen o que vamos a desconocer a nuestra familia, ¿verdad? Porque era la de mi vieja, ¿verdad?, relación. No se trata de eso. Se trata de aspectos pecaminosos que ya no debemos de conservar. Los pecados, esos pecados, fueron depositados en Cristo en la cruz. Por lo cual nuestra carne, hermanos, debemos de considerarla muerta al pecado. Crucificarla juntamente con Él. Porque todo pecado, aún los presentes y aún los futuros, ya fueron pagados en la cruz. Esta afirmación, ¿verdad?, con respecto precisamente a que este viejo hombre debe de ser crucificado juntamente con cruz, es un accionario, es una decisión diaria, porque es poner precisamente nuestras debilidades en la fe que tenemos restauradora del Espíritu Santo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Número 2. El pecado no debe de gobernar en nosotros. Ese pasaje dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. La vida cristiana es una vida de sujeción a Dios. ¿Puede usted decir amén? Amén. Es una vida de sujeción a Dios. Cuando un creyente ha decidido que es importante, que es indispensable, que es un privilegio vivir para Cristo, debe de estar dispuesto a ser guiado por la palabra de Dios. Cuando tenemos dudas sobre tomas de decisiones, o cuando tenemos dudas de qué debemos de hacer frente a una situación que nos es adversa, la palabra de Dios está llena de principios. No podemos cuestionar y preguntar a Dios y decirle, Señor, ¿será necesario que yo pueda perdonar a esta persona? Cuando en realidad la Biblia nos habla acerca de que debemos de perdonar, así como Cristo nos perdonó. Así que esa situación, ¿verdad?, no podemos nosotros ponerla en duda. No podemos decir, Señor, déjame odiar un poquito, ¿no? O por lo menos unos días, porque de verdad me hizo daño. Sino tenemos que estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios y decidir perdonar. Lo mismo, ¿verdad?, es para predicar. Lo mismo para ser honestos. Lo mismo para todo lo que Dios sabe que en nuestra vida le agrada. Sin embargo, también hay que reconocer que cuando Pablo se refiere al viejo hombre, él sabe que ese viejo hombre está ahí latente. Puede ser que este viejo hombre llegue a hacer estragos en nuestra vida, porque la influencia de Satanás a través de las tentaciones es manipularnos si dejamos que nuestra concupiscencia sea atacada.
Recuerden que la concupiscencia es precisamente la inclinación a pecar, la cual Dios nos ha dotado por medio del Espíritu Santo poderla controlar. Pero si no estamos y no mantenemos nuestra mente ocupada en las cosas de Dios, estos pensamientos predominarán sobre nuestros pensamientos si mantenemos nuestra mente ocupada en las cosas de Dios, estos pensamientos, por mantener nuestra mente ocupada en las cosas de Dios, van a predominar sobre cualquier pensamiento negativo, porque el cuerpo del pecado, precisamente, lo estamos llevando en un proceso de que ya no tenga injerencia en nuestra vida, de que sea destruido. Así que, hermanos, Pablo deja en claro algo, que vivimos en constante lucha contra los deseos de la carne. Es una batalla diaria, es una batalla sin tregua. ¿Quién va a vencer? Vencerá el que más se alimente. Y si alimentamos nuestra mente y nuestro corazón de oración, de la meditación de la palabra, si esto lo hacemos y consideramos que la ley de Jehová es nuestra delicia, y consideramos que el tiempo que debemos invertir en ella debe de ser de día y de noche, como lo dice Josué, de meditar en ella día y noche, entonces ahí precisamente hay un resultado, y Josué 1.8 lo dice muy bien, nos irá bien. En todo lo que emprendamos nos irá bien. En ocasiones no analizamos, hermanos, de forma correcta lo que significa lo que significa ser gobernados por la carne. A veces no lo meditamos. En pocas palabras podemos decir que significa dejar que el mal comportamiento que nos lleva a desobedecer los mandamientos de Dios continúen en nuestra vida, ya que toda desobediencia es transgresión y por lo tanto pecado. Entonces, si estamos precisamente considerando que estamos juntamente con Cristo crucificados, estamos y debemos de considerar que ese viejo hombre debe de permanecer donde Cristo crucificó, en el lugar que le corresponde. Número 3, debemos dejar de ser esclavos del pecado. Y que no sirvamos más al pecado. Usted, hermano, de forma diaria va a servir solamente a dos señores: a Cristo o al diablo. ¿En qué momento? Dependiendo de la reacción que tenga en cuanto a la tentación y a cuánto nos inclinemos por nuestra concupiscencia. O obedezcamos al Espíritu, como dice en Romanos 8, ¿verdad? Que los que tenemos el Espíritu, ahora pensamos en las cosas del Espíritu. Pero el capítulo 7 de Romanos vamos a ver la antítesis de ese capítulo, y nos habla acerca de un cuerpo que está precisamente ejerciendo influencia y presión para no obedecer a Dios. En Colosenses 3, 12 y 13, vayamos ahí. Colosenses 3, 12 y 13. ¿Lo tienen ustedes? Sigan con su vista. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y voy a leer el 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, ¿qué es el vínculo? Perfecto. ¿Qué es el vínculo perfecto? ¿Qué es un vínculo? Es algo que une. Es algo que precisamente debemos de considerar para poder tener también todos estos aspectos de carácter que nos está dando aquí como parte integral de la vida cristiana. Estos pasajes en forma paralela expresan lo mismo con diferentes palabras. No sirvamos y despojados. No sirvamos al cuerpo de pecado,
despojaos del viejo hombre. Por un lado, no servir es dejar de estar dispuestos a obedecer al pecado. Y por otro lado, despojaos significa dejar algo que tenemos, pero que no merece ese lugar. La palabra griega para nuevo es neos. Neos. Ya vimos la palabra griega para viejo. Ahora la palabra para nuevo es neos, así como se oye. Y este término significa un cambio de relación, en relación con el tiempo. Un cambio en relación con el tiempo. Es decir, algo que no solamente es nuevo, sino va mejorando cada día. Conforme va pasando el tiempo, va mejorando. Así que, hermanos, esto nos indica precisamente que hay un cambio en la vida del creyente. Y prácticamente te está diciendo que ya no debes de ser lo que eras y que mañana tienes que ser mejor que hoy, como lo mencionamos en uno de los talleres. El pecado que hacíamos como el viejo hombre debe de dejar un vacío espiritual que es llenado por el carácter que nos discapacita a través del nuevo hombre. Esto significa un cambio radical de pensamientos y de actitudes. No podemos seguir siendo los mismos en Cristo. En el poder de Cristo en la cruz, Él precisamente dio fin al imperio de la muerte y eliminó también, si estamos dispuestos a sujetarnos a Él, el poder del pecado en nuestras vidas. Este pecado puede quedar erradicado. En esa conversión en Cristo que usted experimentó cuando le aceptó como su Salvador, que en ese momento en que experimentamos el creer en Él, el Espíritu Santo entró a nosotros y el Espíritu Santo tiene precisamente una misión, una obra. Esa misión nos capacita para ir de victoria en victoria sobre el viejo hombre. El viejo hombre, hermanos, nos dejó impregnados con residuos en nuestra vida. Usted lo sabe, hay residuos que a veces no queremos nosotros quitar. Quizás usted, ¿verdad? Bueno, yo creo que todos hemos lavado trastes. Unos mejor que otros, ¿no? A mí nunca me revisan uno. Por ejemplo, ¿ha hecho avena? Deja el pocillo 2 días, se queda bien pegado. El residuo, ahí está. Requiere más esfuerzo, quizás más jabón. Pero si somos así, un poquito, iba a decir mañosos, no inteligentes, usted lo pone a remojar antes de lavar. ¿Qué sucede? Por la interacción que tiene con el agua, se ablanda, lo sabemos. Lo mismo sucede con el mole o con lo que usted ponga. Si usted lo deja remojar un tiempo más y si mete agua caliente todavía mejor, porque entonces está facilito lavar, ¿verdad? Pero hay residuos. Esos residuos ahí quedan. La cuestión es que si comparamos esto con el pecado de nuestras vidas y el pecado, tenemos un patrón diario de no dejarlo, el residuo es más duro, más difícil. Necesita un trato de una limpieza mayor en oración y en arrepentimiento para que entonces nuestra vida sea una vida santa, agradable a Dios. Podemos nosotros entonces decir que en ese proceso estamos llegando o estamos haciendo lo que Pablo dice que debemos de crucificar nuestro cuerpo de pecado en la cruz juntamente con Cristo. El Espíritu Santo nos capacita para ir de victoria en victoria sobre el viejo hombre. Así que, hermanos, debemos nosotros obedecer a Dios. De otra forma, si hacemos lo contrario, permitimos que Satanás tenga injerencia en nuestra vida. Satanás se ocupa de poder manipular nuestra carne de pecado. En Romanos 7, 16 al 20, y no voy a dar una explicación de versículo por versículo, pero nos habla precisamente de esa condición que todavía habita en el creyente. Vayamos a Romanos 7, 16 al 20. Romanos 7, del 16 al 20. Pablo está hablando aquí precisamente acerca del pecado y ahí hay
pequeño subtítulo en el versículo 7, el pecado que mora en mí. Porque él reconoce que si deja que el pecado que mora en él lo gobierne, va a estar en constante desaprobación de parte de Dios. Y el versículo 16 dice así: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, hablando acerca de que la ley es dada para indicarnos cuán pecadores somos, cuán constantemente faltamos a su palabra. De manera que ya no soy yo quien hace esto, y no se está justificando, sino está diciendo que es, según el versículo 17, segunda parte, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, es decir, hace una diferenciación, no puede ser en mi espíritu, pero si en mi carne, yo sé que ahí no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, es decir, yo razono cuál es la voluntad de Dios, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero en contraste, Pablo afirma en el versículo 25 de ese mismo capítulo, vayan al versículo 25, léanlo conmigo en voz alta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él está diciendo esto, no está diciendo que tenga una doble vida, está diciendo que su mente, en relación con su pecado, su mente que ha sido transformada por el poder de Dios, tiene mayor poder de influencia sobre su vida. Y si no lo consideramos así, estaremos en constante caídas. Gracias a Dios por Cristo, porque el poder es mayor, el poder del Espíritu Santo, que el poder de nuestra carne. Esta es una verdad que debemos de dejar germinar en nuestras mentes. Jamás un cristiano podrá decir que es mayor la tentación que la salida que Cristo da. Si cedemos, es porque así lo hemos querido. Esto solamente es una excusa por una débil posición a obedecer a Dios. Dios nos ha dado la armadura de creyente. Por lo demás, hermanos míos, y oigan, en estos verbos que aparecen en el verso 16 al 18, dice así: fortaleceos en el Señor. Ahí nos habla acerca, fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué más? En el poder de su fuerza. Y después dice, continúa, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si Dios nos permite identificar un enemigo en común, son estos. Por tanto, dice algo también importante: tomar toda la armadura de Dios. Tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, habiendo acabado llamando las pruebas, puedas seguir y estando firme. Solamente a mí me ha pasado, cuando estuve trabajando en una empresa de metalmecánica, que me tengan que inyectar de tétanos, ¿verdad?, paradito. Y pues ahí nos ponían paradito, ¿verdad?, en la combi. Me decían, póngase firme porque si no, o le doy otra, ¿no? Póngase firme. Esto de estar firme, hermanos, es simplemente no dejarnos llevar. Que el impulso de las circunstancias no nos traslade a una situación de angustia, de desaliento, de desánimo. ¿Qué es lo que nos mantiene firmes? Cuando nosotros nos ponemos toda la armadura de Dios, no solamente una parte. En el versículo 14 en adelante dice así, hablando de la armadura de Dios: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La palabra de Dios, lo
lo que contiene la palabra de Dios, pero ya ha entrado también a nuestras mentes. Eso de ceñir nuestros lomos, hermanos, era una posición de alerta. Era cuando los judíos varones, ¿verdad?, simplemente se ponían su túnica, la amarraban entre las piernas, la apretaban hacia el frente y se ceñía toda la espalda de forma de que pudiesen tener movilidad. Ceñíos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. ¿Para qué sirve una coraza? Para proteger. Muy bien. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Qué interesante que se habla de una armadura, pero de un andar de alguien que busca la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tenemos un escudo y ese escudo es nuestra fe. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El yelmo era lo que se ponía en la cabeza y la espada era precisamente el arma de guerra. Y esta simplemente es una metáfora indicando que es la palabra de Dios. Y después continúa con algo más. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto, hermanos, nos llevar a pensar que así como usted está sujeto a ser atacado por el diablo, también está su hermano. Y necesita orar por él. Necesita orar por él. El nuevo estilo de vida en Cristo, hermanos, es posible. Es el nuevo hombre. Si tomamos toda la armadura de Dios, crucificando nuestra vieja naturaleza y cultivando nuestra nueva naturaleza en Cristo. Porque las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando hablamos acerca de nuevo, recuerden precisamente que es algo que va renovándose día a día. Esto, hermano, nos habla precisamente de que si nosotros hacemos algo bien, esto se va a convertir en un hábito. Y ese va a ser ese hábito, ¿verdad? Ya no va a ser una situación de estarnos recordando a través del teléfono del celular que debemos de leer la palabra de Dios, que debemos de orar. Debemos de orar con perseverancia. Y esto es de una forma constante. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por el entendimiento, Señor, que tenemos de que tenemos un enemigo en común, aparte precisamente de Satanás. Es precisamente el pecado que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, en tu Espíritu a vencer cualquier, Padre Santo, inclinación que podamos tener para satisfacer los deseos de la carne. Esos deseos que tienen que ver, Padre, y lo entendemos, con patrones pecaminosos. No tienen que ver, quizás, Señor, con costumbres pasadas que en realidad, mi Dios, pueden no ser malas, pero si son malas, Señor, entonces estamos hablando de un pecado. Sabemos, Señor, que cuando tú te refieres al viejo hombre, te refieres a aquellas, Padre Santo, acciones premeditadas o incluso, Señor, sin conciencia, que atentan, Señor, contra tu santidad. Y Padre Santo nos lleva a endurecer o nos llevaba a endurecer el corazón delante, Padre Santo, de las cosas de Dios. Te damos gracias, Señor, porque en un momento, Señor, diferente para cada uno de nosotros en nuestra vida, pero llegaste, Señor, a habitar en nosotros. Permite que veamos, Señor, en la cruz, Padre Santo, un instrumento donde podemos depositar, Señor, el pecado y a través de la fe en Cristo Jesús poder liberarnos de la influencia que, Padre Santo, pueda llegar a tener sobre nosotros. Bendícenos, ayúdanos a tener, Señor, una actitud templada, control, Señor, dominio propio sobre nuestras emociones que pueden a veces dañarnos de forma personal o dañar a otros. Ayúdanos, Padre Santo, a asemejarnos cada vez más a Cristo. Y en el nombre de Cristo, Señor, ese fruto, Señor, será para tu gloria. Te damos toda la honra, Señor, y pedimos, Padre Santo, tu bendición para que tú nos protejas, Señor, durante todos los siguientes días en los cuales no habremos de reunirnos, pero que no son tan lejanos, y que podamos darle importancia, Señor,
precisamente al cuerpo, Señor, físico que es tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios